Jesús es el buen pastor. Él se definió a sí mismo no como apóstol, sino como pastor. Y el bueno, el mejor de todos. El que da su vida por la oveja. El que sale a buscar a la descarriada dejando a las 99 en el redil porque le importa. Y si se pierde una de sus ovejas, llora. No como estos apóstoles que cuando tú te vas de su iglesia dicen, ay, mejor que se vaya porque ya no debe tener plata para darme. No, mi amigo, esta noche usted se va a enterar que estos no son apóstoles de la prosperidad, son apóstoles de cartón. Ellos no predican el reino de Dios, lo que predican es esto: la isla de la fantasía con tatú. ¡El avión, jefe, el avión! Eso es lo que predican. Un capítulo de la isla de la fantasía. Predican fábula, mentira, ilusión, falsa realidad. Apóstoles de fantasía. Falsos herejes, hijos del diablo. Jesucristo cuando nombró apóstoles lo hizo Él. Él escogió a sus apóstoles. Y escogió a 12, no a 500. Y esos 12 no andaban transmitiendo su unción apostólica. Ya me voy adelantando. Ahora ocurre que cualquier hereje, hijo del diablo, que se cree apóstol, le dice a otro: recibe la unción apostólica, recibe el manto apostólico. Yo te transfiero el apostolado. Yo te transfiero el apostolado. Pregunto, ¿y cuándo Pablo nombró apóstol a Timoteo? ¿Cuándo Pablo nombró apóstol a Filemón o a Tito? Nunca. Entonces, ¿por qué lo hacen ellos? ¿Por qué hacen eso, esas cosas? ¿Por qué hacen ellos esas cosas? ¿Por qué nombran apóstoles a otro? Eso a mí me suena mucho al Vaticano, que cuando se muere un papa hay que elegir a otro. Eso es lo que hacen ellos. Entre ellos se nombran. Vea Efesios 4, verso 11. De ahí se agarran estos herejes. Mijito, ahora sí las papas van a estar quemantes para estos herejes. Cuando usted se encuentre con uno de estos y le diga: yo soy apóstol, yo tengo el ministerio apostólico, dígale: y romano. El Papa también se cree apóstol, pues, mijo, y no por eso lo es. Ese es apostólico y romano. Estos son apostólico y diabólico. Efesios 4:11, hablando del Señor Jesucristo, vea: y Él mismo. ¿Quién es Él? Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora vamos en orden. Vamos a explicar qué creen ellos. Según estos apóstoles, el que Pablo nombre primero a los apóstoles, en Efesios 4:11, al primero que nombra es el apóstol, luego al profeta, dice: si nombra primero al apóstol es porque el apóstol es el más importante. O sea que ser apóstol está arriba, el pastor está más abajo y el maestro en el fondo, en el sótano. Este se cree que está en la azotea, en la terraza. Bueno, eso es lo que ellos explican, que el apóstol está por encima de todos los ministerios. ¿Será verdad? Esta noche veremos que esa es la gran mentira que predican. ¿Le va a caer de espaldas, mi amigo? Voy a explicar primero la palabra apóstol. ¿De dónde viene la palabra apóstol? Del hebreo. Nosotros los judíos utilizamos la palabra en hebreo sheliach. Sheliach, en plural es sheliachim, que significa enviado, comisionado, encargado de llevar correspondencia. Para que me entienda un poco más fácil, Jaimito el Cardero en el Chavo del Ocho. Jaimito el Cardero, el que iba repartiendo las cartas, ¿se acuerdan? Este es un apóstol. El que lleva mensajes, entrega puerta a puerta, cartas, eso es un apóstol. Entrega cartas, entrega mensajes puerta a puerta, va repartiendo. ¿Me entendió o no? A ver, venezolanos, despierten. Esa palabra sheliach se traduce al griego como apostelos. Apostelos. Bien. ¿Quién inventa la palabra apostelos? Apóstol. Pablo, en las epístolas.
Jesús en los evangelios? No. La palabra apostelos la inventó el filósofo Platón en su libro La República. Fue el primero en usar esa palabra. Usted sabe que la filosofía griega no solamente era rica en pensamientos, sino en lenguaje. Eran muy eruditos para inventar palabras. Cuando, por ejemplo, le dijeron, usted es un sabio, y él dijo, no, yo soy un filósofo, soy un amigo, un hijo de la sabiduría. O sea, eran tremendos para inventar títulos rimbombantes. Y ellos inventaron la palabra apostelo. ¿Quién era apostelo en la cultura griega? Era el repartidor de cartas. El repartidor de cartas. Ahora bien, cuando pasa la época helena o griega, el imperio helénico griego, se pasa a lo que fue el imperio romano. Ustedes sabrán que después de la caída de los griegos, los romanos se levantaron. Y se levantó el imperio romano, que luego se dividió en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Uno con capital Roma y el otro con capital Constantinopla, en la actual Estambul, en Turquía. Bueno, ok, atienda, pare. Esta palabra apostelos fue absorbida por los romanos, fue absorbida en el léxico de los romanos, que dentro de la configuración social del imperio romano colocó al apóstol, ¿sabe cómo qué? Como el aspirante a soldado romano. ¿Cómo? Aspirante a soldado romano. Ese era el apostelo para los romanos, no para los griegos. Explico. Quiero aclarar esto. ¿Cómo se les llamaba a los emperadores romanos? ¿Qué se les decía? Césares. Los césares romanos. Ellos gobernaban el imperio. Pero había una particularidad en el imperio romano. Ellos creían que el César era Dios y lo adoraban. Por eso cuando vienen a Jesús los fariseos y le dicen, ¿es lícito pagar impuestos al César? Querían hacerlo caer, porque los romanos consideraban al César un Dios. Y si Jesús hubiera dicho, no, no le paguen a ese, provocaba una guerra. Desobediencia al rey. Jesús es más capaz y les dice, deme una moneda. ¿Quién está aquí? El César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Chao. Y los dejó callados. Ahora miren, el César era el máximo jerarca, el gobernante del pueblo. Y era considerado Dios, una divinidad. Y si era considerado Dios, había que adorarlo. Lo adoraban, ¿me está escuchando? Adoraban al César. Y una forma de adorar al César, ¿cuál era? Servirlo. ¿Y cómo lo servían al César? Siendo soldados del César en el ejército. Y todos los varones querían ser soldados. Era el más grande honor ser soldado del César. Pero esa vez no había servicio militar obligatorio. No. Se escogía a los hombres más valientes, a los hombres más fuertes, para ser soldados. Ahora escúcheme. Quiero que usted me entienda el concepto histórico de un apóstol para que luego entienda lo que hacen estos hijos del diablo. Ahora escuche. ¿Cómo han deformado? Por ejemplo, llegaba un muchacho, un muchachito joven, y le decía a un soldado del ejército, a uno de los encargados del cuartel, ¿se dice cuartel? Ya, a uno de los encargados del cuartel, coronel, capitán o lo que sea, yo quiero ser soldado del César, quiero enrolarme, quiero enlistarme en las filas del Imperio Romano, quiero servir al César, quiero ser un gladiador, quiero ser un guerrero, quiero luchar por el César. Y le decían, bueno, ¿quieres ser soldado? Sí, esto es para valientes, no para cobardes. Así es, ¿está dispuesto a dar su vida por el César? Sí, pues demuéstremelo. ¿Pero cómo? Aquí tiene este papel. Aquí hay una carta. Usted va a ir y va a llevar esta carta. Y aquí hay un mapa. Es la ruta. Tiene que seguir esta ruta para llevar la carta. ¿Pero cómo? ¿Dónde me está mandando usted? A la Sierra Nevada. Ahí está la guerrilla de las FARC. Me van a matar. Ese es su problema. ¿Pero cómo me va a mandar por ahí? La guerrilla tiene sus campamentos. Encima, el terreno está lleno de minas antipersonales. Si yo piso una de ellas, me va a hacer pedazos. Ese es su problema.
usted tiene la carta y tiene el mapa. Usted llega allá, me deja la carta y me trae la respuesta y me viene por el mismo camino. Si usted llega vivo, aunque sea herido, lo recibiré como un apóstol. Si no, pues sencillo, se muere en el camino y no lo conozco. ¿Y sabes qué hacía el muchacho? Recibía la carta y recibía el mapa e iba. Llegaba al lugar de destino y tocaba trompeta. Y todo el pueblo se aglutinaba al escuchar la trompeta. Y decía, palabra del César. Y leía la carta. Y luego el gobernante de ese lugar escribía la carta de respuesta, la sellaba y el mensajerito tenía que volver otra vez por el mismo camino, arriesgando la vida. Y cuando llegaba al cuartel vivo, todos lo recibían y le daban la bienvenida. ¿Sabe cómo qué? Como apóstol, que significa aspirante a soldado. Aspirante. Ni siquiera es que entraba como coronel o capitán, mucho menos general, pues. Era un soldado raso. Un recluta, pues. Exacto, reclutamiento. Eso era un apóstol. ¿Y cuál era su trabajo? Servir a los soldados superiores. A ver, soldado, recluta, venga, páseme un vaso de agua. Y tenía que ir a traer. Recluta, venga, traiga el almuerzo y reparta a la tropa. Ese era su trabajo. No era dar órdenes a la tropa, era obedecer. Pero ahora predican al revés. Ahora el apóstol es el mandamás. ¡Qué barbaridad! Están predicando al revés. ¿Me va entendiendo? Ese es un apóstol. Y Pablo dice algo que a mí a veces me hace llorar, porque me conmueve. Cuando declara estas palabras, dice Pablo, y en último término se me apareció también a mí el Señor Jesucristo, que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles. Pablo lo dice, soy el último. Último, estos son una imitación barata, pero no son apóstoles. El último se llama Pablo. Y no Pablo Picapiedra, no Pablo el de la Biblia. Indigno, escuche esto, indigno del título de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo dice, yo soy el último, como un aborto, indigno de ser apóstol por haber perseguido a la iglesia y haber matado a Esteban. Consentidor de la muerte de Esteban, mejor dicho. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo escribió 14 epístolas, fundó innumerables iglesias, y él dice, yo no merezco ser llamado apóstol. Y estos payasos no fundan una sola iglesia, de la única que tienen fue porque dividieron a su pastor de sana doctrina, traición, y todavía vienen y dicen, soy apóstol. Payasos, hijo del diablo. Dios reprende a estos herejes. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Alaben a Dios, venezolanos! Es un apóstol. Ahora mire, estos apóstoles de la Biblia eran mensajeros. Ahora volviendo al término bíblico y relacionando con el Imperio Romano. Así